Hoy celebramos, como todos los años, la fiesta de Pentecostés. Camino largo que empieza desde la Cuaresma, si lo queremos temporizar, y que luego de vivida la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, su ascensión a los cielos, posterior a los 50 días, pues llega la promesa recibida desde el profeta Joel en el Antiguo Testamento, de la venida, la llegada del Espíritu Santo que llenaría de gracias y que además tradicionalmente se dice que a partir de allí es que la iglesia empezó a ser iglesia. Los apóstoles, pudiéramos decir, confirmados, bautizados en el Espíritu y que además recibieron pues la gracia, la valentía de llevar el mensaje de la salvación. Un punto importante que tiene Pentecostés, me permito reflexionarlo en este punto. Lo voy a explicar a partir de una frase que decimos en el credo. En el credo, cuando decimos creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, en el credo de Nicea-Constantinopla, lo que llamamos tradicionalmente el credo largo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo, esta parte es importante, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Yo me atrevería a decir que el plan de salvación de Dios, que por supuesto tiene como protagonista a Cristo, se fundamentó en preparar todo el terreno, pulir todo el terreno para hacerle la gloria y el honor que merece junto con el Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Y lo voy a comparar con lo que ocurrió en el Génesis. Cuando Dios crea a través de la palabra, que como nos dirá Juan en el Evangelio, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, refiriéndose al verbo que es Cristo. Cuando Dios Padre, a través de la palabra, hace toda la creación, está lista y todo era bueno y muy bueno. Ahí no había imperfección. Allí voy a decirlo, no que se entienda como una mascota, porque por supuesto que no es así, pero allí se le abre la puerta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo revoloteaba sobre toda la creación. Por eso ese símbolo de la paloma con el Espíritu Santo es muy importante, porque es, además de ser la pureza representada por el blanco, es la libertad. O sea, el Espíritu Santo es un ave libre. Ahí no había peligros para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el más protegido de la Trinidad. Fíjense que inclusive tomando las palabras de Jesús, hay pecados contra el Padre que se pueden perdonar, los pecados contra el Hijo se pueden perdonar, pero los pecados contra el Espíritu Santo no se pueden perdonar. Para que se pueda entender esto muy bien o mejor, tomando ejemplos nuestros, el padre con la hija o la madre con el hijo, no quiere decir que con el mismo sexo no ocurra, pero generalmente el padre con la hija tiene una protección muy particular y la madre como buena leona con sus hijos también la suele tener en general. O sea, nuestros hijos son intocables. Usted no suelta a su hijo responsablemente en un parque si usted previamente no ha evaluado el perímetro y no ha visto que hay riesgo. Y evalúalo hasta dónde puede llegar, los juegos donde se puede subir y los que no. Ese cuidado también, en este caso, se tuvo desde el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo es fuente de poder, de sabiduría y de pureza, porque merece esa dignidad adicional, porque es fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Nuestros hijos son el fruto del amor entre papá y mamá y por eso los cuidamos tanto, son inocencia, son pureza. Dios tuvo esa gracia especial con el Espíritu Santo. Dios Padre y por supuesto el Hijo. Nuestra fe es muy cristocéntrica y es lógico que sea así. El sacramento que contiene la presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad es el sacramento de la Eucaristía y a quien tiene es a Cristo. Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Pero fíjense que esa unidad entre el Padre y el Hijo no aparece tan explícita
cuando Cristo habla del Espíritu Santo. Cristo no dice, el Espíritu Santo y yo somos uno. Más bien dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo. Más bien Cristo dice, me tengo que ir para que venga el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, hay una fuente muy particular con el Espíritu Santo y me atrevería a decir que era la idea inicial y central, que todo el plan de salvación, aunque tiene por principio salvar al hombre, era volverle a dar al Espíritu Santo un espacio en la tierra que no tenía por el pecado. El Espíritu Santo no se expone, es como los sacramentos o las cosas sagradas de nuestra fe, que no se pueden exponer a herejías, a blasfemias, a manipulaciones, como lo hace por ejemplo el satanismo, que maltratan todos nuestros signos y nuestros símbolos de fe. Entonces, el plan de salvación era el Padre haciendo la creación, Cristo reparando el daño, y al final, cuando el daño está reparado y cuando la misión es exitosa porque Cristo ha vencido el pecado y la muerte, y cuando tenemos unos apóstoles fortalecidos, reunidos en oración, encabezados en ese lugar sagrado por María Santísima. María fue la que dijo, si tú estás, yo voy. Eso pasaba mucho cuando yo era joven. Había padres que decían, yo dejo ir a mi hijo si va tu hermano o vas tú. Y seguramente mis papás también dirían o harían esos filtros con nosotros. Cuando usted va, porque va esta persona. Entonces, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles cuando los apóstoles estaban preparados para recibir el Espíritu Santo. Y fíjense que no fue durante el caminar con Cristo, no fue durante la pasión, sino fue durante el compartir esos 50 días con el Cristo resucitado, transfigurado, donde ya la muerte ni el pecado tendrían incidencias en él. Cristo nunca pudo ser tentado post resurrección. Cristo fue tentado en su condición humana, legítima, pero en la resurrección ya el demonio no podía ni acercarse a Cristo, porque ya ahí no había nada que hacer. Cristo era un cielo caminante en la tierra, y el demonio tiene prohibida el acceso al cielo. Esto nos hace reflexionar claramente la importancia del Espíritu Santo en nuestra fe. Porque si nosotros somos un pequeñísimo, una pequeña representación de la creación, veamos el mismo ejemplo con nuestro propio Génesis. El Génesis nuestro es la concepción. Que yo me voy más atrás, yo digo que es el pensamiento de Dios. Pero bueno, somos concebidos, nuestro Génesis. Pero nacemos con un pecado, el pecado original. En el bautismo, ejemplo de Cristo, o ejemplificado en Cristo, limpiamos ese pecado. Y luego tenemos todo un Cristo que nos acompaña en la vida, reparando constantemente nuestras faltas, porque además cuando el sacerdote nos confiesa en representación de Cristo. Entonces caminamos nuestra vida entre aciertos y desaciertos. Confesión, comunión, no al revés. Comunión y me confieso cuando puedo, ¿no? Confesión, comunión. Camino, tropiezo, vuelvo a encontrarme con Cristo y Cristo me va llevando, esa es la vida, hasta que en algún punto, esto quizás no va a ser muy agradable decirlo, pero en algún punto viviremos una pasión, una muerte a nuestro yo y una resurrección que representa la conversión, una conversión profunda y definitiva. Y a partir de esa conversión, que puede durar como la de San Pablo, 19 años, la conversión es un proceso, pero llega. Cuando nuestra creación está lista, recibimos el Espíritu Santo. Y es cuando nuestra vida huele a santidad. Es cuando ahí el demonio ya no tiene nada que hacer. Es cuando el último reto, que es la noche oscura del alma, proceso que pasan todos los santos, donde tenemos crisis de fe, donde tenemos crisis de tentaciones duras, al salir triunfantes de esa última prueba, la pasión, morimos al yo y resucitamos. Y en la resurrección, que es la conversión,
aparece un Espíritu Santo que nos llenará realmente de dones, que nos llenará de fortalezas, que nos llenará de pasión por nuestra fe y daremos frutos para que otros también puedan seguir el camino de la santidad. Esa es la importancia de Pentecostés. Pentecostés no es un, un punto más, una, un proceso más en el año litúrgico. Pentecostés en lo particular a mí me recuerda dónde está mi proceso. Creado estoy, ya el Padre habita en mí. Convertido, está en proceso. Y ahí la única garantía de éxito es caminar con Cristo. Si no se camina con Cristo, no habrá una conversión o lo que uso como ejemplo de sinónimo, una resurrección en mi vida. Tiene que haber una muerte a mi yo para posteriormente alcanzar el Pentecostés. Que se los voy a decir tristemente, pero hay que decirlo. No se logra como se debe lograr en el sacramento de la confirmación. En estos tiempos no. Es lamentable. El sacramento siempre es perfecto. El Espíritu Santo será muy cuidado. Y ahí lo voy a decir con respeto. No quiero condicionar lo que nuestros santos obispos hacen. Pero Dios no manda al Espíritu Santo a cualquier vasija. Dios no le echa a los perros las cosas sagradas. Entonces no vendamos humo de decir que el joven recibió todos los dones del Espíritu Santo en la confirmación. Eso lo hace un joven preparado, un joven consciente de lo que está viviendo. Así que digamos que el sacramento de la confirmación en estos tiempos lo que hace es despertar el anhelo de recibirlo. Y te dice, aquí estoy, pero yo ahí no voy a entrar hasta que eso no esté debidamente preparado. Si Dios hizo todo este proceso que acabo de explicar para enviar el Espíritu Santo, pues cuánto más no esperará para enviarnos el Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo está allí para darnos muestras. De repente pasa un día y te mueve las emociones y lloras. De repente pasa un día y te da un nivel de una comprensión, te abre una luz, pero para que habite en ti, tiene que estar el ti, el yo, tiene que estar realmente digno de recibirlo. Porque el Espíritu Santo es literalmente el consentido del Padre y el Hijo. ¿Qué aliado tan grande tendríamos si toda nuestra vida se centrara en prepararnos realmente para que vivamos nuestro Pentecostés? Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.